Gracias, Emily. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a este día de conmemoración, a este día de conmemorar y recordar a las mujeres que estuvieron antes que nosotras y a las que vienen. Yo soy de México, mi nombre es Marta Hernández y soy de un país donde casi 10 mujeres al día son víctimas de feminicidio. Soy de México, de un país donde un individuo acusado de 5 violaciones, de nombre Félix Salgado Macedonio, puede ser candidato a gobernador del estado de Guerrero y apoyado abiertamente por el presidente de la República Mexicana y el partido en el poder, ignorando todas las peticiones de las mujeres para que su candidatura sea anulada. Hoy enviamos un mensaje de fuerza y solidaridad. Tradicionalmente estaríamos pidiendo un minuto de silencio por las víctimas, los huérfanos y las familias de las víctimas. Esas muertas y esas desaparecidas. Pero hoy declaramos que ese silencio se terminó, que ya no callaremos más. Al contrario, llegó el momento de gritar fuerte hasta que se haga justicia. En este momento donde estamos transmitiendo este programa, allá en México y en muchos estados de la República Mexicana, donde las mujeres han salido a manifestarse, justo ahorita están siendo golpeadas, encerradas, encarceladas, violadas por la policía y sus fuerzas del orden. Ya no nos van a callar. Queremos gritar fuerte que estamos y que necesitamos justicia ya. Tenemos a continuación un video que queremos compartir con ustedes. Esperemos lo disfruten. To all the women fighting for light and justice across this continent. A todas las mujeres que luchan por luz y justicia en este continente. This is a love letter to honor you. Este es un tributo de amor para honrarte a ti. Women at the front lines fighting for human rights. Mujeres en el frente luchando por los derechos humanos. Women at the front lines defending Mother Earth. Mujeres en la línea frontal defendiendo a la Madre Tierra. Defending her sacred rivers, her forests. Defendiendo sus ríos sagrados, sus bosques. Her living skin, so many beautiful shades of brown. Su piel viva en los tantos hermosos tonos de morena. Women at the front lines of their communities. Mujeres al frente de sus comunidades. Indigenous, Indígenas, trans, queer, black, negras, brown, morenas, white, blancas, immigrant, inmigrantes, indocumentadas, differently con capacidades diferentes, differently able, clase trabajadora, working class, urbanas y urban rurales. and rural. Women protect and defend all. Las mujeres protegen y defienden a todos. Women not only give birth to children, Las mujeres no solo dan luz pariendo hijos, they also birth movements and struggles, también paren movimientos y luchas for which they sometimes even give their lives. por las que pueden dar hasta la vida. We honor your lives, Honramos sus vidas, your struggles, and your teachings of resistance sus luchas, sus enseñanzas de resistencia. from the smallest remote communities in the mountains of Latin America Desde los lugares más pequeños en las tierras de Latinoamérica to the biggest cities hasta las grandes ciudades, where women are defenders of earth and life. donde las mujeres son y serán defensoras de la tierra y de la vida. This is a letter of love and resilience to you. Este es un mensaje de amor y resiliencia para ti.
Queremos por este medio hacer un reconocimiento especial, recordando la herencia de lucha y dignidad que nos deja Berta Cáceres. Queremos llamar su memoria para ayudarnos a que este evento sea lleno de fuerza y de positividad para nuestras hermanas. Y ahora me da mucho gusto presentarles el panel que tenemos para esta sesión. Son unas mujeres excepcionales y quiero presentar por primera a Elodia Castillo, quien es una autoridad indígena maya, Corti y presidenta de Comundich, coordinadora de asociaciones y comunidades para el desarrollo integral del pueblo Chortí, red de asociaciones y comunidades para el desarrollo integral del pueblo Chortí, una organización de derechos indígenas que actualmente apoya a 48 comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Machortí en el oriente de Guatemala. Elodia, bienvenida y gracias por estar aquí. Tenemos dos preguntas para usted. ¿Cómo ha sido su experiencia como mujer dentro del movimiento y cuál es la situación actual de las mujeres en su comunidad? Bueno, muchas gracias por la palabra. Muy buenas noches. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo ha sido mi experiencia como mujer dentro del movimiento? Como mujer, pues he tenido que superar desde mi propia familia grandes desafíos y que también como mujer muchas veces estábamos sumergidos a tener hijos, a ser ama de casa y también donde nos negaban esa participación dentro de nuestra comunidad. También en nuestra comunidad han participado solo hombres y no se tomaba en cuenta la participación de la mujer. Es ahí donde, como mujer indígena, he tenido que enfrentar una sociedad muy racista, excluyente. Como parte del movimiento indígena Chortí, me siento fortalecida, empoderada y con claridad en el reclamo de nuestros derechos como mujeres indígenas o como mujeres, pues todos tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la justicia. Y también con la otra pregunta, ¿cuál es la situación actual de las mujeres en la comunidad? La situación actual es muy difícil en nuestra comunidad para nosotras. Vivimos en un estado muy violento, donde muchas mujeres mueren por defender los derechos de las mujeres y también defender el derecho a nuestros territorios. También, como mujeres, somos muy abandonados por el Estado. Como comunidades indígenas, también el Estado nunca toma en cuenta a nuestras comunidades. Y es más, cuando hablamos de una autoridad mujer en la comunidad, cuando asumí la autoridad como mujer, fui discriminada y sigo siendo discriminada cuando se me estaba pidiendo de parte del Estado de que yo no podía asumir un cargo porque era mujer. Y es ahí donde, como mujer, he venido enfrentando todos estos desafíos y dentro de la comunidad, pues también aportando para que otras mujeres también podamos reclamar derechos, nuestros derechos como mujeres, nuestros derechos como comunidad, donde también hay mucha discriminación a la niñez y empezamos cuando nace una niña, como cuando una mujer concebe a su hijo o a un niño, a su bebé, van y preguntan,
¿qué tuviste o qué te dijo el examen? Y entonces dicen, es que es mujer. Y desde ahí recibimos un primer rechazo cuando dicen, ay, es mujer. Entonces yo creo que eso para nosotros, desde ahí venimos sufriendo esa gran discriminación, ese racismo. Y es más, el mismo Estado no respeta nuestros derechos como mujeres indígenas. Cuando nosotros reclamamos nuestro derecho, nos identificamos como tal, pues también las autoridades nos rechazan. Y es ahí donde como comunidad he venido enfrentando, viviendo violencias en nuestros derechos. Y es más, ahorita con el tiempo de la pandemia, precisamente ahorita nos están declarando en estado de calamidad o en estado de prevención, que no podemos salir para ningún lado. Y es ahí donde se da el espacio para poder reprimirnos a nosotras como mujeres, principalmente, porque como mujeres llevamos nuestras luchas. Nuestro pueblo chortí ha venido viviendo una total esclavitud, mayormente en mujeres. El Estado no le pone atención a las mujeres, a los niños. Hay muchas niñas y niños y muchas mujeres muriendo por discriminación y también muriendo por esa gran enfermedad de desnutrición, una desnutrición crónica, que hasta ahorita tenemos una cifra de niños y niñas que están muriendo. Y si nos damos cuenta, vamos a las cifras, también aparecen muchas compañeras mujeres muriendo por desnutrición, cuando el Estado, cuando los gobiernos simplemente están pensando en el armamento, en la militarización, en ponernos enfrente de la policía, enfrente del ejército, donde nos atacan a las mujeres. Y es más, ahorita también, desde el año pasado y este año, hemos estado también viendo toda la represión que ha estado dándose a nuestros hermanos y hermanas, a las mujeres que han estado migrando a otros países. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de los gobiernos, que nunca le ponen atención a la población, solamente piensan en el bolsillo de ellos, pero no piensan de qué forma van a apoyar o van a ayudar a las familias. Simplemente reportan los gastos, pero no le ponen atención donde hay niños, mujeres muriendo de hambre. Nos están llenando de armamento. Y otra de las cosas que también hemos venido enfrentando es cómo los gobiernos llenan de armamentos a los soldados, a la policía, cuando van en contra de nuestras familias. Y es ahí donde nosotros luchamos como mujeres indígenas por el derecho a alimentarnos y alimentar nuestras familias. Luchamos por la tierra, el agua y la vida. Es ahí donde nosotros nos estamos empoderando. Muchas mujeres estamos buscando la vida de nuestras familias, que es el agua, y buscando la alimentación para nuestra familia. Es ahí donde también estamos ejerciendo nuestro papel como autoridad. Yo soy una autoridad indígena en mi comunidad y en el pueblo maya chortí. Mi pueblo maya chortí ha resistido y encontrado en sus conocimientos ancestrales la fortaleza de la pandemia, la espiritualidad. Es nuestro gran baluarte de vida. Las abuelas, las mujeres, hemos asumido la protección de nuestro entorno de vida. Y es donde estamos recuperando nuestra espiritualidad. Muchos nos dicen, son brujos, pero nosotros sabemos que estamos haciendo nuestra conexión con nuestra madre naturaleza, con la madre tierra. Las mujeres somos autoridades desde la espiritualidad, porque en nuestro calendario maya está conformado nuestras energías de hombres y de mujeres. También el pueblo chortí
y Comundich se pronuncia ante la crueldad la que el Estado ha sometido a las mujeres, todos los estratos sociales que han sido secuestradas, desaparecidas, asesinadas por una violencia sin control. Muchas mujeres, compañeras, han muerto por defender el derecho de una comunidad o el derecho de un pueblo. Es ahí donde nosotros como mujeres, y hoy como Día Internacional de las Mujeres, pedimos justicia ante la Corte de Constitucionalidad, ante cualquier instancia, velar por la niñez, por las niñas que han sido asesinadas cruelmente. Qué dolor, qué triste que esté pasando en nuestro país, asesinando a las niñas. Eso es algo que el Estado debería de ponerle atención para que las niñas no mueran como están muriendo, las mujeres no mueran como están muriendo. Pedimos justicia en este Día Internacional de las Mujeres, que respeten nuestros derechos. De esa forma también pedimos al corazón del cielo, a la JAU, a las abuelas y abuelos, fortaleza para continuar luchando por la vida de nuestras mujeres del campo, mujeres indígenas, mujeres dadoras de vida. Y es ahí donde también pido justicia desde acá, del país de Guatemala, del pueblo maya Chortí, también para otras hermanas y hermanos que están en Estados Unidos. Pedimos al gobierno Biden para que también le ponga atención a los migrantes, a los hermanos migrantes, a las mujeres que tienen sus niños ahí también, que le pongan atención. Todos tenemos derecho a la vida. Nadie puede juzgar, sino que tiene el gobierno la total responsabilidad, por no decir una harta responsabilidad, de poder tomar en cuenta y de apoyar en todo lo que el pueblo necesita. De esa forma, pues también como comunidades y como pueblo Chortí, estamos reclamando nuestros derechos también por nuestra espiritualidad, nuestros conocimientos ancestrales, y que eso pues también sea quien nos alumbre nuestro camino, quien sea la luz en el camino de lucha como mujeres indígenas dadoras de vida. Chakbeis Tunorop, Imbuch y Opar. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Elodia. Muchas gracias por esas palabras, por recordarnos que tenemos y que debemos de retomar esa sabiduría de nuestros ancestros, esas historias de vida, de amor, de conexión con la tierra. Es lo único que nos va a ayudar a sobrevivir en estos tiempos. Gracias por estar aquí. Y vamos a pasar a nuestra siguiente panelista. Queremos recordarle al público que si usted tiene preguntas, al final vamos a tener una sesión donde usted va a poder tener oportunidad de que las panelistas le contesten preguntas. Así que si usted tiene preguntas, vaya por favor poniéndolas ahí en el chat donde usted esté viendo este video. Entonces, ahora vamos a llamar a nuestra siguiente panelista. Queremos presentar con mucho orgullo a Cristina Obregón. Ella es una defensora de derechos humanos, miembro del equipo de coordinación de la Organización Popular de Mujeres, OFP, y miembro del EDI, Mujer del Congreso Popular. Cristina, bienvenida. Muy buenas noches, compañeras y compañeros y a todos los que nos escuchan. Gracias por la presentación, Marta. En este par de preguntas quisiera iniciar por decir que creo que todas las mujeres, y en esto no creo que haya mucha diferencia tampoco con cómo llegan también los hombres a estos procesos de resistencia, y es inspirados en el amor a la humanidad, en el amor a la naturaleza, a la vida.
¿sí? Llegamos, y las mujeres llegamos también con un profundo sentimiento de hacer algo para cambiar lo que está pasando. Y creo que a veces exageramos en nuestra ingenuidad pensando que eso que vamos a cambiar lo haremos pronto. Y creo que así empezamos todas y llegamos las mujeres a los procesos y a las organizaciones sociales y empezamos a recorrer un camino no tan cierto, no tan fácil y a veces no tan feliz. Y no tan feliz también porque encontramos que para cambiar lo que somos, lo que queremos, nos cuesta dolores, nos cuesta discusiones, nos cuesta pelear el espacio con la otra o con el otro. Pero cuando es tan profundo el amor por el cambio, por los seres humanos, por la naturaleza, las mujeres tenemos algo. Yo lo decía hoy, las mujeres cuando nos convencemos de que nuestras actuaciones van a ayudar a transformar, no nos regresamos. Cuando iniciamos el cambio, no damos vuelta atrás. Nos demoramos. Siempre nos han dicho, las mujeres se demoran mucho en tomar una decisión, pero cuando las tomamos, no nos regresamos. Y creo que eso nos pasa a la gran mayoría de mujeres y podemos estar insatisfechas en algunos momentos, podemos tener dolores acumulados, pero persistimos porque siempre anteponemos a esos dolores personales los cambios y las necesidades de transformación colectiva, ¿sí? Y en eso, ahí hay otra cosa que nos ha ido pasando a todas, y es que digo que ingenuidad porque pensamos que si resolver un derecho que estaba negado para unos niños, que consistía en construir una escuela, después de que la construimos nos dimos cuenta que además esos niños necesitaban alimento, y entonces nos dimos cuenta y empezamos a preguntarnos por qué no tienen alimentos, y nos fuimos a sus casas y encontramos que en sus casas no tenían manera de conseguir esos alimentos porque no había empleo, porque no había trabajo. Y así, en ese camino de la solución de los conflictos, de la búsqueda, de resolver las necesidades y trabajar por los derechos humanos de todas y de todos y de las comunidades, nos vamos acercando y vamos hilando esos conflictos con el conocimiento de esa realidad política que ya no es solamente del lugar donde yo habito. Y empezamos a comprender que esa realidad política va más allá, está en nuestro territorio, que está en nuestra región, que está en nuestro país y que también está en otros lugares del mundo. Y creo que en ese camino del crecimiento nosotras vamos fortaleciendo algo que es una palabra muy valiosa para nosotras, que es la resistencia. Y nos resistimos a dejar abandonada la lucha y nos resistimos a dejar abandonado el camino ya recorrido y entonces nos agarramos, nos hacemos de allí para continuar. Y ahí quiero decir que vamos superando y en ese camino vamos creciendo como mujeres, vamos aprendiendo a llegar al lugar que queremos. Por supuesto, las mujeres tenemos una práctica y es que somos estratégicas. Las mujeres siempre buscamos la mejor manera para permanecer, para resistir, para avanzar, para vencer. Y no nos quedamos entonces en el conflicto personal, porque vamos haciendo del conflicto personal, de la invisibilización, un hecho político y una necesidad de cambio al interior de nuestros procesos. Hoy el Congreso de los Pueblos en Colombia
ha venido asumiendo un proceso reflexivo de cara a esos cambios y esos paradigmas de invisibilización de las mujeres, de violencia, de asumir esas violencias de género como parte de esa apuesta frente de resistencia al capitalismo, ¿sí? De confrontar el capitalismo. Las mujeres y los hombres hoy de Congreso de los Pueblos estamos comprometidas y comprometidos con transformarnos como sujetos de cambio para poder también dar los debates hacia afuera, hacia nuestras comunidades. Porque hay que decir que la realidad que viven las mujeres en mi país, y en este año de pandemia, por ejemplo, que superó los 60.000, las 60.000 víctimas, muertes, que muchas recaen sobre el cuerpo y la vida y las emociones de las mujeres, que se duplicó la pobreza, que se aumentaron las violencias producto de ese aislamiento. En Colombia hoy los feminicidios, por ejemplo, compiten con los números de muertes de los asesinatos de líderes y lideresas. El año pasado, cerca de 350 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujer. Una cosa es profundamente violento que una sociedad elimine a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero igualmente es violento una sociedad que elimina a sus líderes y a sus lideresas por el hecho de ser lideresas. Entonces, y en ese contexto de la pandemia, y en medio de ese aislamiento obligatorio, y en medio de esas pobrezas, las mujeres no dejamos de luchar. El proceso, nuestra apuesta política de Congreso de los Pueblos no dejó de luchar. Nos permitimos acercarnos con otras mujeres del mundo, y en ese ejercicio de conversación, como nunca antes lo habíamos tenido, encontramos esa oportunidad de reconocer con más claridad eso que está sucediendo en el mundo. Nos asomamos juntas para entender el conflicto que vivimos nosotras, pero que viven las otras en todas las latitudes del mundo. Y nos dimos cuenta que que el capitalismo, que el sistema patriarcal, que tienen un nombre propio, que tienen un origen y un lugar y que tienen unas prácticas propias, es lo que ha desarrollado y se expresa cotidianamente en nuestros territorios. La guerra que vivimos hoy las mujeres en Colombia y que no se ha acabado, y que se firmó un acuerdo de paz que no se ha cumplido y que no se ha acabado porque todavía no se ha conversado con todos los actores. Pero además de eso, no se han resuelto los problemas estructurales de nuestro país, ¿sí? Y entonces las mujeres vivimos en esa guerra que es la manera en que se expresa el capitalismo y el sistema patriarcal en nuestros territorios, en el territorio campesino, en el territorio indígena, en los territorios, en los barrios de las ciudades, a través de todas esas expresiones del microtráfico, del narcotráfico, de la explotación sexual de las mujeres, de la captura de los niños y de las niñas. Entonces, nosotras hoy en Colombia reconocemos cómo las mujeres reconocen cómo se expresa el capitalismo y el sistema patriarcal. Está en su barrio, en su vereda, está en su río, está en su páramo, está en la vía, está en la universidad, está alrededor de las escuelas de los niños.
Hoy las mujeres tenemos mucho más claro, y digo todas las mujeres, que el capitalismo es necesario quitarlo, eliminarlo, que es necesario hacer una apuesta por construir una sociedad distinta, por construir un modelo de vida diferente. Y creo que hoy más que nunca las mujeres tenemos una mayor visibilización, pero además una mayor necesidad de llegar y estar y ser parte de esas apuestas colectivas que tenemos como país. Las mujeres hoy, 8 de marzo, ha sido un día grandioso en el mundo, no solamente en Colombia. En mi ciudad, en los municipios donde habitamos, todas las mujeres de Congreso de los Pueblos, hubo movilizaciones y hubo una fuerte presencia de mujeres jóvenes que a nosotras nos alegra. Creo que las mujeres jóvenes hoy tienen un camino más corto para recorrer, son nuestro relevo y son nuestra siguiente generación, son la generación que va a lograr que el cambio de país llegue. Y creo que estas fotos que hoy compartimos, las mujeres somos creadoras, somos creativas y expresamos nuestras ideas de resistencia de una manera pacífica, pero no silenciosa. Nos deben oír de una manera colorida, pero de una manera firme. Nuestros mensajes son mensajes de cambio, son mensajes de resistencia y son mensajes de transformación. Esa es parte de esa realidad que vivimos las mujeres en mi país y es parte de lo que hemos ido construyendo e hilando en el camino de ser parte de procesos colectivos, de ser organización. La organización es fundamental, como es fundamental la unidad de los procesos para cambiar lo que somos. Muchas gracias, Cristina. Muy elemental lo que estás diciendo. Los cambios no podrán ser totales sin la participación de las mujeres. Nos alegra mucho ver a nuestras jóvenes, a nuestras mujeres jóvenes tomando el lugar que les pertenece, el lugar que nunca debimos de haber cedido. Muchas gracias por tu participación. Ahora queremos invitar a otra de nuestras panelistas y su nombre es Daira Quiñones. Ella es una defensora de derechos humanos, es cantante y constructora de paz afrocolombiana. Daira continúa construyendo movimientos y organizaciones lideradas por mujeres, incluida escuelas de saberes y Fundartec, en que luchan por una reparación completa, incluida el territorio, la verdad de los crímenes cometidos durante el conflicto y la participación directa de todas las víctimas. Daira fue desplazada de sus tierras ancestrales en Tumaco, Colombia, y comenzó a organizarse. Daira, bienvenida. Gracias, buenas noches. Tengo un problemita aquí con la cámara, no sé qué pasa. A ver, espérenme un segundo, por favor. Bueno, mientras tanto, quiero decir en este día que buenas noches para todas, para todos, en el mundo entero donde nos escuchan en este evento que se ha llamado Mujeres Latidos de Resistencia. Me identifico tanto con este nombre para la primera pregunta, cómo ha sido mi experiencia como mujer en el movimiento. Bueno, cuando leí esta pregunta, me pensé mucho qué iba a decir en esta noche, ya que
Esta pregunta se caracteriza mucho con lo que he hecho en toda mi vida desde niña. Tengo que decir que en el proceso que he adelantado, he pasado por todas las esferas que uno podría decir, acciones sociales, culturales, políticas, educativas, acciones de conocimiento ancestral, productivas. Y en ese caminar, hoy a mis 63 años, en un país de Colombia, reconocido como el país que viola los derechos humanos mayormente en todo el mundo. Un país donde hay hoy más de 9 millones de personas en condición de desplazamiento forzado. Y hablo desde ese país, de Colombia. Un país que ha excluido de manera tajante a los grupos étnicos, a los pueblos afrocolombianos, negros, raizales, palenqueros. Ha excluido a los indígenas de este país, ha excluido a las mujeres. Cada día en este país se asesina, se desplaza, cada día en este país hay zozobra, cada día en este país se evidencia la miseria y más aún en este momento que vivimos de la pandemia. Y no nos ha quedado otro remedio que la resistencia. Así que soy una mujer que resiste cada día. ¿Pero desde dónde? ¿Desde dónde resisto? Soy una mujer que las acciones que desarrollo cada día, como la siembra, como las acciones que tienen que ver con la curación, con la partería, con la curandería, las acciones para la siembra de la tierra, con las plantas y todo este legado ancestral que me dejaron mis mayores, hoy me dicen que son acciones que debemos hacer todas y todos en el mundo. Independientemente de las marchas que tengamos que hacer u otras acciones políticas que debamos hacer en el mundo, no debemos desconocer que tenemos también un planeta, una tierra, que estas acciones de las multinacionales y de los gobiernos de turno, que para nada le importa la vida de los pueblos, ha hecho que la tierra esté en decadencia. Entonces, mi acción de toda la vida, desde niña, ha sido estar cercana a la tierra, sembrando siempre. Pero el desplazamiento forzado me sacó de mi territorio hace 20 años. Pero lo que yo nunca he dejado de hacer es de pensar en la tierra, es de sembrar con mis manos, así sea en una olla vieja, es hacer del asfalto, especialmente en Bogotá, donde viví la mayoría del tiempo, hoy desde una vereda muy retirada a 3 horas de Bogotá, muy retirada de Agua de Dios, a 15 minutos en carro, en taxi, llamada Retén de Ibáñez, una vereda que en 3 años he aprendido a querer mucho. Y aquí, a pesar de que tengo que seguir pagando arrendo como toda la vida, teniendo mi casa, de la cual fui desplazada hace mucho tiempo, o mejor, en condición de desplazamiento forzado, hoy estoy aquí con muchas familias de aquí a Agua de Dios, un pueblo que en el tiempo de la colonia fue plagado de mucha gente enferma de lepra, pero hoy mi idea en este pueblo es desarrollar un proceso colectivo con estas familias, donde hoy las mujeres especialmente, y para este día, que no es solo un día, ¿no? Este es solo un día para las mujeres, ¿cierto? Reconocido en el mundo por Naciones Unidas, pero es que las mujeres luchamos cada día, luchamos todos los días, resistimos todos los días y hacemos resiliencia todos los días. Y ahí entonces la labor que hago en favor de la tierra, en favor de las aguas, en favor de la siembra, en favor de la curación y de la prevención de las enfermedades, juega un papel preponderante en este mundo globalizado.
Soy de las que piensa hoy que lo que estoy haciendo aporta significativamente junto con las familias que me acompañan, aporta significativamente a que todas lancemos un grito por la tierra. Porque si lo hacemos de esa manera, si trabajamos, si nuestras manos se unen para trabajar por la tierra, pues estamos haciendo acciones por nosotros mismos. Eso quizás no es muy comprendido en el mundo entero. No son muchas las personas que en un país como Colombia se dedican a hacer acciones, en un país donde la tierra está en pocas manos, donde la tierra es de los potentados, pero con resistencia y con resiliencia. Hoy tengo para decirle a las mujeres de Colombia, a las mujeres del mundo, que estoy aquí luchando en una finca, de esas fincas que la guerra pasó por ella y que hoy yo estoy aquí limpiando ese territorio, aquí en la vereda del Retén de Ibáñez, donde llegó mucha gente con lepra y aquí estoy. Entonces, yo quiero ser muy específica en las cosas que quiero decir. Y una de ellas son cosas tan simples como cuando uno siembra la tierra te curas, como que cuando uno está sembrando la tierra se reconecta, cosas tan sencillas como cuando uno está sembrando la tierra se reconecta inmediatamente con su ancestralidad y también cuando uno está cerca a la tierra y observa la tierra, aprende. Y ese aprendizaje ancestral es el que yo he llevado en toda mi vida. Ese aprendizaje de mis mayores, de mis abuelas, de mis tatarabuelas. Ese es el aprendizaje que llevo conmigo a todas partes donde voy. Pero también llevo el canto, la música, la danza, el teatro. He hecho obras de teatro como Cúrate y vive con las plantas y otras más que han transitado todo el distrito capital y han ido también a otros territorios, porque creo que desde ahí, desde el ámbito cultural, desde la cultura ligada al territorio, podemos adelantar acciones muy importantes como lo que estamos planeando a octubre, que es nuestra fiesta del plátano. Ahí solo la dejo lanzada y la dejo comentada. Y la fiesta del plátano busca también establecer plataformas para unirnos como diáspora. Y las diásporas, cuando hablo de eso, no estoy hablando únicamente de los pueblos o de las familias, miles y miles de familias que salieron de la África milenaria, madre de la humanidad. No, estoy hablando de las diásporas, de todas las diásporas que no están en ninguno de los poderes dominantes que se ejercen en el mundo. Hablo de esas diásporas. Entonces, eso por hoy, en esta primera pregunta. Y lo último que quiero decir es que en mí late la resistencia, late la resiliencia por los últimos días que viva en un mundo globalizado, donde la exclusión en este país como Colombia es latente, pero ahí estamos, resistiendo y haciendo resiliencia. Ahora me preguntan cuál es la situación actual de las mujeres en mi comunidad. Tengo por responder que en mi comunidad en este momento hay balaceras y que mi comunidad está muy asustada. Pero más allá de eso, quiero hablar por toda la situación que vivimos las mujeres en Colombia. Yo en ese momento represento etnias en Agua de Dios, Cundinamarca, donde vivo. Represento las etnias. Pero quiero decir también que cada día en Colombia las mujeres son violentadas en sus derechos. Y como defensora de derechos humanos que soy, pues debo hablar de los derechos humanos. Aquí, cada día, una mujer es violentada o cada día una mujer es asesinada en este país. Pero también tengo que levantar la voz por nuestros jóvenes que están muriendo en nuestros territorios, en todos los territorios de Colombia. Es importante también decir que la vida en ese momento en Colombia, más que nunca, está amenazada. Y ahí, entonces, como mujeres, siempre estamos lanzando este grito
de denuncia, este grito también de esperanza y desesperanza a la vez. Entonces, por eso no únicamente respondo por mi comunidad, porque vivo en un país donde la exclusión, la barbarie, la miseria, la desolación y la muerte está tras nuestra espalda cada día. Y tengo para decir que entonces necesitamos crear rutas de sanación también para estos otros que se lanzan en armas. Necesitamos un país que sea sanado. Y desde aquí, desde este panel web, lanzo una invitación a todas las sabedoras, los sabedores, a las abuelas, para que nos hermanemos a sanar nuestro país, porque es lo que más está padeciendo. Es un país que está enfermo, como también muchos otros países del mundo. Necesitamos sanar, es de la única manera que podemos también avanzar, pero también es una solicitud expresa a todos los gobiernos de turno, a todos los gobiernos del mundo, que ya no más, que basta de tanta miseria en nuestros territorios, que basta de excluirnos, que basta de decir que somos el 5% los grupos étnicos afro, negros, raizales y palenqueros, cuando somos el 14.8%, que basta de excluir a los pueblos indígenas, que basta de excluir a las mujeres, basta ya de excluir a nuestros jóvenes, basta ya de llevar a nuestros niños y a nuestras niñas a la guerra. Basta ya de tanta exclusión. Muchas gracias. Mil gracias, Daira. Exactamente, basta ya, las mujeres estamos levantándonos, ya no queremos guardar silencio, ya no queremos seguir bajando la cabeza, estamos aprendiendo nuestro valor, estamos retomando nuestra dignidad y juntas vamos a avanzar. En tu biografía estábamos leyendo que tú eres una cantante, entonces nos gustaría que nos compartieras de tu habilidad. ¿Estás lista para compartirnos? Por supuesto, por supuesto. Gracias. Ahí les debo la cámara, pero por ahí hay imágenes que ven mi cara. No es importante. Muy bien, gracias, Daira. No es importante. Bueno, quiero decir que no soy una cantante. Quiero aclarar este término. Soy una cantadora, muy orgullosa de esto porque es una transmisión de conocimientos de mis mayores. Y canto desde hace muchos años, desde niña. Canto desde niña y he llevado el canto por todos lados. Entonces, quiero llevar este canto, que es el homenaje a la vida, que es una canción que ya tiene varias, digamos, como 3 o 4 versiones. Hice la primera versión cuando vivía en mi pueblo, Tumaco, Nariño, en la vereda del Porvenir. Y he hecho 3 versiones más que también han ido a escuelas, a universidades, a colegios. Y también esta canción ha sido cantada en Estados Unidos, en Europa, en muchos países. Vamos pues con ella. Aquí estoy junto con mi hijo Johnny, que me va a acompañar por hoy con el bombo. Y quería compartir que estamos creando junto con Ideartes en Bogotá, un centro cultural para todo Bogotá, en un lugar que fue realmente un lugar donde se masacraba, se asesinaba, que es en Santa Fe, en el centro de la ciudad. Entonces eso se llamaba El Castillo y hoy se llama El Castillo de las Artes. Me siento muy orgullosa de haber participado en diciembre en todo este proceso de construcción para que en Bogotá, para toda la ciudad, exista el Castillo de las Artes. Vamos por esa homenaje a la vida. Si quieren ustedes, pueden acompañarme con el coro. Es una canción muy sencilla de cantar y el coro dice: que viva la vida, que viva la vida. La vida es como un poema, por eso voy a cantar. La vida es como un poema, por eso voy a cantar.
Con cada paso que pisa, mide si puede llegar. Qué inclemencias tiene el mundo, que me empiezo a estremecer. Qué inclemencias tiene el mundo, que me empiezo a estremecer. Te pintan rosas de 1000 colores, hasta que llega la amarga hiel. Te pintan rosas de 1000 colores, hasta que llega la amarga hiel. La vida es como un poema y que viva coro, que viva la vida. La vida es como un poema y que viva la vida. Hoy damos gracias a Dios por habernos dado la vida. Hoy damos gracias a Dios por habernos dado la vida, por todos los beneficios, por el aire que respiro, por todos los beneficios, por el aire que respiro. En Colombia nos desplazan y nos matan sin disparar. En Colombia nos desplazan y nos matan sin disparar, porque algunos han perdido toda sensibilidad. Y yo no vengo a llorar, la vida me puso aquí. Y yo no vengo a llorar, la vida me puso aquí. Para seguir renunciando lo que nos sigue pasando, para seguir renunciando lo que nos sigue pasando. La vida es como un poema y que viva la vida, no más violencia, yo se los pido, por favor, que viva la vida, porque la vida se vuelve canción. Que viva la vida. Yo voy cantando, voy caminando, cantando voy. Que viva la vida. Un canto a la paz, un canto a la felicidad. Que viva la vida. Porque la vida es amor, la vida es canción. Que viva la vida. La vida es vida y solo Dios no la debe quitar. Que viva la vida. Que las niñas bailen, las mujeres canten, que salten. Que viva la Que vida. las niñas bailen, las mujeres salten, que bailen. Que viva la vida. Porque la vida es amor, la vida es canción. Que viva la vida. Yo voy cantando con Orula y Yemayá. Que viva la vida. Y voy cantando con Orula y Obatalá. Que viva la vida. Que viva la vida ahora y siempre se lo digo yo. Que la vida es vida, la vida es vida, la vida es. Y que la vida es vida y solo Dios nos la debe quitar. La vida es como un poema y que viva la vida. 8 de marzo del 2021, Día Internacional de la Mujer. Que viva la vida a pesar de las masacres, a pesar de las muertes, a pesar de las violencias y hasta el último respiro. Que viva la vida. Claro que sí, que viva la vida. Hasta que la equidad se haga realidad y hasta que la dignidad sea costumbre. Muchas gracias, Daira. Ahora queremos pasar a una pregunta. Gracias a ti. Tenemos una pregunta. Esa nos la están haciendo desde la página del Facebook donde estamos transmitiendo. Y esta es la pregunta, si alguien de ustedes quisiera responder. Dice, ¿cuáles son los retos al interior de los movimientos sociales
para avanzar en una construcción no patriarcal? Yo quiero responder diciendo que tenemos un reto importante, que es la articulación del movimiento social en el mundo. Y justamente por eso estamos adelantando una ruta. Nosotros nos atrevemos ya a plantear una ruta que ahora, cuando comenzaba mi participación, les decía la ruta del plátano. Muchas personas quizás dirán, pero ¿qué es lo que dice esta mujer? ¿Cómo así la ruta del plátano? Yo creo que la respuesta está en nuestras ancestralidades, que nuestra respuesta está en mirar atrás, mirar ahora y mirar el futuro. Y por eso la ruta del plátano, como un hilo conductor de la memoria, como un hilo conductor de la historia, para llamar a las diásporas a que nos tenemos que juntar en una sola voz para poder luchar contra el patriarcado. Muchas gracias. Tenemos a alguien más del panel que quisiera tomarse unos minutitos para responder. Sí, Marta, yo quisiera Claro. decir, ya, bueno, pues mira que nosotros, el EDI Mujer de Congreso de los Pueblos, llevamos un par de años trabajando unos procesos al interior, no solamente de las mujeres, sino de todo el espacio, para abordar el tema del sistema patriarcal. Y hemos venido comprometiendo a toda la organización, a todos los procesos, a todos los sectores que son parte del Congreso de los Pueblos, mujeres y hombres, porque creemos que es muy importante entender qué es eso del sistema patriarcal y cómo se expresa el sistema patriarcal, en qué lugares se expresa, qué produce. Creo que mientras una apuesta por la resistencia es la apuesta por la eliminación del sistema patriarcal, pero entender que el sistema patriarcal es también un sistema de opresión para los hombres, es un sistema de opresión para la naturaleza. Se expresa en las violencias de hombres hacia mujeres, se expresa en las maneras en que nos organizamos nosotras y nosotros. El sistema patriarcal está vivo, caminando por todas las células de nuestros cuerpos, de nuestras emociones, de nuestro pensamiento, pero también está arraigado en esa expresión del avasallamiento de los territorios por parte de esas multinacionales, de los grupos de poder económico del mundo. Y entonces hemos venido ganando una riqueza, digo así con ese término de justicia, porque aquí también los compañeros han venido entendiendo que el sistema patriarcal los explota, los oprime, ¿sí? Los avasalla como hombres machos, como hombres masculinos, y utiliza su masculinidad para destruirlos, para encerrarlos, para oprimirlos. Y entonces allí ellos hemos ido desmenuzando poco a poco las expresiones del sistema patriarcal en la vida de hombres y mujeres y en la vida de la naturaleza. Y ahí creo que hemos ido construyendo miradas y enfoques, y hemos ido construyendo algo que tenemos también para ir atendiendo y resolviendo el tratamiento entre hombres y mujeres, la violencia de género que se da y se da en todos los espacios. Hemos venido construyendo algo que le llamamos la ruta antipatriarcal, la ruta contra la violencia de género, que es la ruta antipatriarcal de Congreso de los Pueblos, que queremos en algún momento poder compartir y hablar más de ella, para que entendamos que no es solamente un tema de hombres y mujeres, sino es un tema estructural y es una aplicación estructural de un formato que destruye. Muchas gracias, Cristina. Elodia, por favor, coméntenos qué piensa usted acerca de la respuesta, de la pregunta. Sí, bueno, yo creo que, bueno, no es que creo,
nosotros como pueblo maya chortí en Guatemala y como también otros pueblos hermanos en Guatemala y en otros países, estamos luchando por el derecho a la igualdad, el derecho a nuestros territorios como persona, como mujer, y también nuestros territorios donde habitamos. Luchamos también por los derechos igualitarios, derecho a la identidad, a la tierra y medios de vida. Luchamos porque los hombres y mujeres debemos ser partes iguales en nuestra propia cultura, en nuestro propio pueblo indígena. Luchamos también por el derecho a ocupar cargos en las tomas de decisiones y en la gobernanza de la tierra. Luchamos por ser libres y no ser esclavizadas por los finqueros o terratenientes o el mismo Estado que siempre nos ha reprimido y siempre nos sigue reprimiendo cuando hablamos de autoridades legítimas. Y ante este medio también quiero hacer ese llamado a las autoridades o a los gobiernos. Las autoridades somos nosotros, las autoridades legítimas, los que gobiernan los edificios o servicios públicos son empleados del pueblo. Las autoridades somos nosotros y nosotras. Las mujeres en el pueblo chortí hemos estado asumiendo esa responsabilidad como mujer indígena y con un derecho a buscar la libertad, a buscar la justicia por todos los asesinatos, por las discriminaciones, las exclusiones hacia las mujeres indígenas. Y es ahí donde también pedimos a los gobiernos que les corresponde respetar los derechos a la identidad cultural de las comunidades indígenas, que respeten esos derechos, que no los lleven a hacer un estudio de antropología, si nuestra sangre, nuestras venas que llevan nuestra sangre nos identifica, nuestro color, sin necesidad de vestir o de usar la vestimenta. Pedimos a todos los gobiernos, como en Guatemala, Colombia, pedimos también para los gobiernos de otros países, especialmente en Estados Unidos, que de allá también vienen órdenes para nuestros países de Centroamérica y que también, ¿verdad?, se tomen en cuenta nuestros derechos como mujeres indígenas. Y pido también por la libertad de nuestras hermanas que están en los santuarios, para que el gobierno tome en cuenta de que como mujer tiene derecho, como hombre tiene derecho. Eso es la respuesta que puedo dar a esa pregunta. Gracias, Elodia. Gracias por traer esta resistencia que también las mujeres inmigrantes, las mujeres indocumentadas, están luchando fuera de su país, una vez siendo desplazadas por el mismo sistema de económico que se va adueñando de la tierra, del agua, de todas las riquezas naturales. Muchas mujeres tienen que venir y continuar esa lucha de resistencia por la dignidad y por recuperar su sentido humano en lugares donde no han nacido. Muchas gracias a todas por sus respuestas. Es un día en el que seguimos recordando, seguimos agradeciendo a las mujeres que estuvieron antes que nosotros. Sabemos que el camino aún es largo, sabemos que tenemos todavía muchas cosas por hacer, pero aquí estamos, aquí seguiremos y siempre pensando en que unidas, en que no vamos a parar hasta que la equidad, hasta que la dignidad, hasta que la justicia sea parte de la vida de las mujeres. Queremos empezar a cerrar nuestro evento por el día de hoy. Queremos invitarles primeramente a que tomen acción. Tenemos links, tenemos ligas donde usted puede conectarse y tomar acciones.
Sabemos que muchas de las cosas no las vamos a remediar viendo desde la comodidad de nuestras casas lo que está sucediendo. Tenemos que tomar acción, y si usted quiere tomar acción, aquí están estas ligas donde usted puede conectarse y apoyar la lucha. También queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores el apoyo, la conexión que ha hecho con estas mujeres tan fuertes que traen tanto poder, tanta lucha fuerte y poderosa para nuestros corazones, para nuestras mentes. Y desde aquí un saludo para todas las mujeres, un saludo fuerte para todas las que siguen luchando. Un llamado especial al gobierno mexicano a que rompa el pacto. Si usted no entiende qué es romper el pacto, es que usted es parte del problema. Aquí están nuestros patrocinadores, queremos agradecerles y nos gustaría despedirnos con la última participación de nuestra compañera cantadora. Le pido una disculpa por no haberlo dicho bien al principio, pero Daira, por favor, queremos nuevamente sentir esa vibra de fuerza, de paz, y a la misma vez el luz, el poder que transmites a través de tu voz. Nos despedimos escuchando la poderosa voz de nuestra compañera Daira. Gracias a todas las panelistas, gracias a todos los que colaboraron, a los intérpretes, a los que estuvieron en las cuestiones técnicas. Gracias a todos. Nos despedimos entonces con la voz poderosa de Daira. Gracias. Entonces me voy hasta el Pacífico con esta canción Nostalgia en el Mar, para significar desde aquí todo lo que pasa en la madre tierra, en las aguas, en las montañas, en los humedales, en los raconchales, en todos los lugares donde hay vida. Esta canción dice así: ya se está acabando la riqueza del mar. Ya se está acabando la riqueza del mar. Ya se está acabando la riqueza del mar. En la nostalgia del mar salieron los calamares. En la nostalgia del mar salieron los calamares. Dicen, corran niños, conozcan nuestros pesares. Dicen, corran niños, conozcan nuestros pesares, que se está acabando la riqueza del mar, que se está acabando la riqueza del mar. La vida se está muriendo, vamos a ver los manglares. La vida se está muriendo, vamos a ver los manglares, donde nacen camarones, hay baichuro en cantidades, que se está acabando la riqueza del mar. Vengan, vengan a la fiesta, que en ella sí cantarán. Vengan, vengan a la fiesta, que en ella sí cantarán. Toditos los animales hoy en coro van a cantar. Toditos los animales hoy en coro van a cantar. Salta la liebre. La riqueza del mar, los pescados del mar. Ay, 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 que se está acabando. Oiga, doña María, vea. Usted no se acuerda cuando íbamos a pescar.
Sacábamos las chorgas, los cangrejos y los piacuiles. Pero ahora nos trajeron un trasmayo electrónico que no nos está quedando nada. Vengan, vengan a la fiesta, querellas y cantarán. Vengan, vengan a la fiesta, querellas y cantarán. Toditos los animales hoy en coro van a cantar. Toditos los animales hoy en coro van a cantar. Que se está acabando. Se acaba, se acaba, se acaba, se está acabando lleno. Ay no, ay no, ay no, que se está acabando. Ay, 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 que se está acabando la riqueza del mar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daira. Nuevamente agradecerles, desearles una buena noche y esperamos que pronto seguimos conversando, pronto seguimos aprendiendo de nosotras mismas, seguimos avanzando, seguimos creciendo. Nos escuchamos pronto y por favor, si desean tomar acción, aquí les vamos a dejar las ligas. Nuevamente agradecemos a nuestros patrocinadores. Gracias a todos los que estuvieron en esta conversación y vamos a seguir porque nuevamente hasta que la equidad no se haga realidad y hasta que la dignidad no se acostumbre. Gracias y buenas noches a todos. Y que la unión hace la fuerza y la fuerza la libertad.